buenas a todos, yo soy Daga y en el vídeo de hoy, o en el libro de hoy, os traigo a un pequeño gato. Bueno, os presento a Espinosa. No quería hacer clickbait y enseñar a mi nuevo gatito. Lo voy a dejar que se resiste un poco a salir en las cámaras. Pero bueno, es que vamos, básicamente mi novia me hizo una foto con el libro que os voy a presentar hoy. Y digo, bueno, ya que estoy, no voy a hacer clickbait y veis todos al pequeño Espinosa. Bueno, dicho esto, empezamos, ¿no? El vídeo de hoy, de esta semana, el libro de esta semana, es Espectros de Marx, con el subtítulo El estado de la deuda, el trabajo del duelo y la nueva internacional, de Jacques Derrida. Bueno, ¿qué deciros de este libro? Que realmente más que un libro, bueno, es un libro obviamente, pero proviene de un conjunto de conferencias que impartió Derrida en 1993 en California. Al parecer le invitaron a la Universidad de California y impartió estas conferencias, ¿no? Unas conferencias, desde luego, bastante curiosas. O sea, haber estado ahí yo no sé cómo habría sido, porque ya sabéis que Derrida es un autor bastante complicado, pero para ser una conferencia no es que se te haga más ameno, ni para nada. O sea, hay momentos en los que son complejos entenderlo, pero considero que es muy interesante, muy rico el contenido, y aparte es la apelación que se hace constantemente a tantas cosas, ¿no? Nos remite a tantas cosas, y sobre todo lo que va a ser la idea central, ¿no? La idea de espectro o de fantasma, va a ser un concepto que yo creo que es fundamental para la filosofía contemporánea, diría yo, y digamos que se le puede sacar mucha chicha en muchos aspectos, ¿no? Sin ir más lejos, el propio Simon Reynolds, que tratamos hace unas semanas, o Mark Fisher, ¿no? Directamente acogen este concepto de jauntología o fantología, que lo traducen aquí, pero a mí me gusta más jauntología. Pero bueno, vamos por partes, porque en verdad, a pesar de ser 2 días de conferencias, yo no sé exactamente cómo estuvo hecho, pero sí que es cierto que hay 5 apartados distinguidos entre sí, y sí que es cierto que la idea principal de la que más se va a hablar es de la cuestión del fantasma, de la idea o el concepto de fantasma, junto a el análisis de Marx, ¿no? O más bien el espíritu, el espectro de Marx. Pero bueno, no nos vamos a adelantar. Vale, lo primero de todo a tener en cuenta, ¿qué es esto de el fantasma, o por qué los espectros? Vale, cuando realmente Derrida se está hablando a los espectros o el fantasma, no hay que tomarlo en un sentido fantasioso, o más bien fantasioso, más como en el sentido de ciencia ficción o de terror, ¿no? Pero a la vez un poco sí, realmente sí, porque al fin y al cabo lo que caracteriza a un fantasma es que es algo que es y a la vez no es. ¿En qué sentido? Bueno, la realidad ontológica que tiene un fantasma nos la podemos imaginar como algo que tiene una existencia física y no física a la vez. Porque si tú estás viendo un fantasma, estás viendo algo, pero a la vez eso no es físico, ¿no? Pues ese juego, ¿no? Esa ambivalencia, esa différance, no sé si se quiere el concepto de Derrida, yo creo que es lo que va a dar chicha, ¿no? Al concepto de fantasma, que como veremos va a ser una cosa que va a estar muy presente y que se puede recurrir a ella en determinados aspectos, ¿no? Pero en concreto, lo que Derrida quiere hacer en primer lugar es hablar de Marx. O sea, al fin y al cabo el libro, más allá de ir de fantasmas, sobre todo va también de la cuestión de Marx, la relectura de Marx. Porque Derrida sí que va a ser bastante claro en decir que él no es marxista y no en ningún momento quiere que se le asocie, digamos, como un marxista tardío, ¿no? Que al final de su vida se ha dado cuenta de que en verdad ahí... Pero sí que quiere presentar, digamos, o poner en valor ciertas ideas de Marx, o más bien, como dirá, ciertos espíritus de Marx, ¿no? Entendiendo que a Marx hay que leerlo y que en él hay muchos Marx diferentes, hay diferentes espíritus, diferentes espectros de Marx, ¿no? Y él quiere apelar a ciertos espectros de Marx en concreto. Pero bueno, antes de nada, uno de los puntos cruciales, ¿no? de estos espectros de Marx va a venir propulsado por la cuestión del libro del famoso
¿no? El libro de Fukuyama, ¿no? del fin de la historia y el último hombre, ¿no? Una de las conferencias o uno de los apartados va a estar dedicado exclusivamente al análisis de este libro, o más bien a la crítica por la supuesta evangelización o neoevangelización de Derrida, el mesianismo con el que Fukuyama dice que con el fin del bloque soviético estamos hablando del fin de la historia, en tanto que el bloque occidental, es decir, el bloque capitalista, ha ganado al comunista y por tanto la ideología hegemónica, digamos, territorializa toda la existencia, ¿no? Entonces en todo el globo terráqueo compartimos el capitalismo y por tanto el bloque o la democracia liberal, si se quiere, sería la victoriosa. Bueno, esto lo va a criticar fuertemente Derrida por puntos que tampoco nos interesa mucho entrar, porque ya digo que hay mucha enjundia, pero más allá de por qué lo critica o en qué momento lo critica, lo interesante es salir al encuentro con la cuestión de los espectros de Marx, ¿no? Porque lo que va a rescatar Derrida, yo creo, de Marx, o con la idea de los espectros de Marx, es básicamente cuando comienza el manifiesto del Partido Comunista, hay una frase, ¿no? que es algo así como: hay un fantasma que asola Europa, ¿no? Un espectro que asola Europa, es el fantasma del comunismo, ¿no? Y bueno, empieza así Marx, ¿no? A hablar, ¿no? de cómo realmente el comunismo cada vez va cogiendo más fuerza y cómo cada vez la vieja Europa se está dando cuenta de la potencia de Europa, o sea, del comunismo, ¿no? Y sí que es cierto que era algo que iba a pasar, ¿no? Que se iba a ir desarrollando, ¿no? Como hace Derrida de una forma muy, muy interesante, ¿no? Es un genio un poco en esos aspectos, ¿no? De la gramatología que la tratamos hace unos meses también, lo vimos con Rousseau, pero ahora concretamente en Marx. Derrida parece que se especializa, o sea, como que tiene especial predilección por leer detalladamente a los otros autores, entrar en diálogo con los otros autores y exprimir ciertos lugares o espacios en los que parecería que no tienen mucha importancia, pero que realmente hay algo de un contenido muy importante en un concepto o en ciertas ideas que aparentemente no son las ideas principales, porque sí que es cierto que la idea de fantasma en Marx no ni siquiera se ha tenido en cuenta, creo yo, ¿no? A grandes rasgos por lo menos. Lo mismo pasaba con el suplemento en Rousseau. Pero la idea es que Derrida lee a través de esos textos como esa figura del fantasma y la rescata, incluso analizará esa figura del fantasma en más textos de Marx, pero bueno, tampoco nos vamos a meter. La cuestión es que lo que le interesa a Derrida con esta cuestión del fantasma es justamente tratar los espectros o los fantasmas a un nivel general, pero en concreto o en particular con Marx. Volviendo a la cuestión que hablábamos de Fukuyama, cuando el bloque occidental, ¿no? Cuando el capitalismo vence al bloque soviético, al comunismo, parecería que hay como una cantinela, ¿no? Una victoria, un triunfo también ideológico, ¿no? Con todo lo que conlleva dar muerte al realismo, o sea, al socialismo realmente existente. Entonces, ¿eso qué implica, no? El canto de Fukuyama, ¿no? Al vencer la democracia liberal, entonces tendría unas consecuencias también como si por un acto, por una causalidad, ¿no? por una causa y efecto, ¿no? Al vencer al comunismo, por tanto, las ideas de Marx y todo lo que viene relacionado con ello caería del mismo modo, ¿no? Y ahí es donde entra en juego la idea del espectro de Marx, ¿no? La idea del espectro de Marx, que básicamente versaría sobre el hecho de, vale, aunque el liberalismo haya vencido, ¿no? La democracia liberal, las ideas de Marx, todo lo que ha propuesto o todo lo que sigue en curso, la crítica sigue vigente. Entonces, el punto es de que, vale, podrá haber ganado, aún haciendo la crítica, ¿no? que Derrida hará, porque dirá, bueno, ha ganado, pero ¿de qué modo? ¿O cuáles son o cuál es la utopía en la que estamos, ¿no? Ese será el planteamiento de Derrida, pero la cuestión es que, aún así, el espectro de Marx seguirá acechando Europa, porque aunque el cuerpo vivo de Marx, ¿no? Digamos, el hecho de el comunismo existente haya muerto, lo que no muere son las ideas, es decir, el espectro sigue asediando a las comunidades, o sea, a las sociedades, es decir, o sea, el comunismo sigue tan vigente, le guste a cada quien, ¿no? Algunos más, otros menos, ¿no? Pero bueno, sigue vigente a día de hoy.
de una forma o de otra. Digamos, esas ideologías, digamos, esa potencia, todo lo que ha derivado en esos pensamientos siguen estando vigentes, digamos, no se destruyen con ello, ¿no? Entonces eso es un poco la idea de Derrida con el hecho de rescatar la idea del espectro, ¿no? De Marx. Pero yendo más concreto, más bien analizando mejor la idea del espectro, la cuestión que le interesa a Derrida es que el espectro, al fin y al cabo, ese fantasma, digamos, vendrá por el análisis de una jauntología. No voy a decir fantología porque no me gusta tanto, sino en francés creo que es hauntologie y en español pues jauntología, ¿no? O en inglés hauntologie. La cosa es que haunted en inglés, ¿no? O en francés es tanto fantasma como también quiere decir como hechizado, conjurado, asediado. Y a su vez, hauntology viene de ontology, ¿no? De ontología. ¿Por qué? El juego de palabras que utiliza Derrida de una forma muy perspicaz es el hecho de coger la ontología, ¿no? Es decir, la rama, ¿no? Que versa sobre el ser, ¿no? Junto a la idea del fantasma, que es justamente esa ambivalencia entre el ser y el no ser, ¿no? El hecho de aquello que tiene presencia pero a la vez está ausente, ¿no? Justamente ocurre eso con la jauntología o con el espectro, ¿no? Que no podríamos decir que es una cosa que no es, porque al fin y al cabo es virtualmente, pero en acto no es. Y eso es el punto que va a rescatar Derrida. Dices, tú podrás matar en acto, ¿no? El comunismo, pero no vas a matar virtualmente el comunismo. En tanto que si una persona quiere leer a Marx o se inspira por cualquier motivo en ciertas ideas tal, va a seguir vigente. Pero claro, más allá de que el punto no sea este análisis o este contraataque a lo mejor a echarle el freno a Fukuyama, ¿no? al ser a lo mejor demasiado optimista con sus ideas, también es una toma de partida, digamos, a un nivel mucho más macro, ¿no? A un nivel mucho más general, porque ya no solamente relee a Marx y extrae punta de espacios, de ideas que a lo mejor no habían tenido mucha importancia a ojos de otros analistas, ¿no? Y más él también él asume también su rol como una persona que no es marxista para acercarse al marxismo, que eso también tiene valor, porque incluso él hablará de eso, de que el marxismo siempre ha estado visto de una forma muy ortodoxa, ¿no? Digamos, lugares muy endogámicos, ¿no? Donde se relee, ¿no? Y se tiene una intención política muy concreta, ¿no? Mediante ellos, pero parece que Derrida se acerca a él como un autor más de la filosofía y rescata, filtra aquello que le interesa. Y lo que le interesa es justamente rescatar esa idea de la jauntología, del fantasma, que no deja de ser una idea, ¿no? Similar a como la que podríamos ver a la represión, ¿no? En Freud o incluso la diferencia ontológica en Heidegger, ¿no? Al fin y al cabo lo que quiere señalar Derrida es esta marca, ¿no? Este punto, este movimiento interno que se da en la realidad cuando nos ponemos en contacto con esos fantasmas, con aquellas cosas que tienen una presencia que a su vez se esconde, ¿no? O sea, o tienen una ausencia presente o tienen una presencia ausente, por así decirlo. En esta ambivalencia, en esta dialéctica, si se quiere, es donde se mueve Derrida. Y esto lo podemos pensar en muchos puntos. Por ejemplo, cuando lo rescata Fischer, este concepto lo lleva a la nostalgia, que es un punto muy interesante llevarlo, porque al fin y al cabo el movimiento nostálgico implica la nostalgia sobre una cosa que ya no está, pero que su presencia virtual se sigue asomando del mismo modo. Y cualquier tipo de recuerdo o esfuerzo mental, ¿no? en proyectar un tipo de abstracción, en el fondo no deja de tener ese movimiento jauntológico. Entonces constantemente nos estamos relacionando con fantasmas, en tanto que la presencia y ausencia de esas cosas, digamos, no se manifiesta de un modo actual nunca, o por lo menos la forma en la que se manifiesta no lo es, digamos, de una forma física al uso, ¿no? Entonces, digamos, todo este tipo de cuestiones también dirá que la tecnología o los medios de comunicación y ciertas cosas como que también han acelerado este proceso, implican una cosa que también leerá en Hamlet, pero que al parecer creo que también el propio Marx lo tuvo en cuenta, ¿no?
es como una frase que decía algo así como the time is out of joint, creo que es, ¿no? La traducción sería algo así como el tiempo está fuera de quicio, ¿no? El tiempo está dislocado. Claro, aquí al fin y al cabo este es el punto, ¿no? El tiempo está dislocado, entendiendo como que está desajustado. ¿Por qué? Porque parecería, ¿no?, que en nuestra realidad entramos en contacto directamente con todo ese tipo de virtualidades que apelarían a una temporalidad distinta, ¿no? Y que a la vez rompería el esquema, digamos, de estás en el presente y el presente es lo que es, porque te relacionas con ella con él de una forma realista, ¿no? No, parecería que todos los espectros no solamente están en el pasado, también están en el futuro, ¿no? Recordemos el espectro que asolaba a Europa, ¿no? El hecho de que el comunismo asolaba a Europa, decía Marx en el manifiesto, Marx y Engels. ¿Por qué? Porque es una cosa que no se ha realizado, pero está en potencia, ¿no? Es como algo que puedes oler, ¿no? Tengo la corazonada, ¿no? Diríamos, el espectro está ahí, ¿no? Pero también de cara al pasado, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, Derrida lo que quiere salvar es esa idea, la idea de jauntología como una idea, digamos, como a medio camino, ¿no?, entre digamos, esa naturaleza anfibia, al fin y al cabo, ¿no? Ni soy presente ni soy ausente, ¿no? Ni soy en acto ni soy virtual, ¿no? O más bien sí, es virtual, pero al fin y al cabo su presencia no se da de una forma física o actual. Y claro, al fin y al cabo esta cuestión del the time is out of joint, ¿no?, del tiempo dislocado va a ser importantísimo, ¿no? Porque no puedes entender una cronología normal, ¿no? Sino que el hecho de que esté dislocado es como que está sacado de quicio, como una puerta, ¿no? Está pero no está como debería de estar, ¿no? Como que los fantasmas entran porque al fin y al cabo el pasado y el presente y el futuro se transforman, o sea, se entrelazan entre sí de una forma caótica, podríamos decir, y ahí es donde está la segunda acepción, la de asediar, porque la gracia es que tanto haunted es fantasma como que es asediar en inglés, ¿no? Y supongo que, o sea, en francés también. ¿Por qué? Porque te asedia, te puede asediar un recuerdo. El comunismo asediaba a Europa como un fantasma. ¿Por qué asediaba a Europa? O el propio fantasma de Marx, ¿no? En la supuesta victoria, ¿no? O, sí, de la democracia liberal, al fin y al cabo, la victoria se da porque se piensa que el marxismo ha vencido y efectivamente, en tanto que ideología práctica ha vencido, pero la potencia de acción que pueda tener las ideas de Marx, ¿no?, en tanto que espectro, sigue vigente, porque no se puede matar a un fantasma. Ese es un punto que también tocará. Un fantasma no puede morir, en tanto que se alimenta digamos, de esa parte espiritual, podríamos decir, ¿no? Incluso habrá un momento que dice el espíritu no deja de ser espiritismo, ¿no? Por el hecho de que estamos en contacto con tanto que espíritus, y había un juego entre lo espiritual y lo espectral. No recuerdo ahora mismo, sabría explicarlo, pero no deja de ser como una traslación de ese movimiento en aquello que ya no es, ¿no? Porque lo espíritu sí que es en acto, ¿no? Podríamos decirlo, en cierto modo. Y no sé qué más os quería decir realmente. La verdad es que es una lectura muy interesante que yo creo que se le puede sacar mucho jugo. No sé qué más consecuencias ha tenido en la filosofía contemporánea, pero vamos, a mí me ha parecido una idea que esté plena actualidad, sobre todo porque este juego entre la ausencia y la presencia es magnífico, porque lo puedes aplicar a muchas facetas de la realidad, ¿no? Como que me parece una herramienta de análisis magnífica, ¿no? Incluso el propio Marx dirá, pues, o sea, el propio Derrida hablará del término de conjurar, ¿no? Que no deja de ser eso como una especie digamos, de echar un maleficio, ¿no?, al espectro, ¿no?, que también es un poco lo que se trataba de hacer con el comunismo o lo que se trataba de hacer con la idea del espectro de Marx, ¿no? Pero bueno, no me voy a enrollar más, yo creo que he explicado lo que quería explicar o he comentado lo que quería comentar, y bueno, con todo eso me despido. Chao.